Hola, yo soy Camila Bernal Cárdenas. Mi nombre es Angélica Marín. Mi nombre es Vanessa Fonseca Orozco. Yo soy Paulina Hoyos Salas. Soy Valentina Echeverry. Soy Isabela Tobón Londoño. Mi nombre es Santiago López Monroy. Hoy 15 de mayo nos encontramos con el doctor Diego Alberto Molina Ramírez, infectólogo, y le vamos a desarrollar una serie de preguntas sobre la Escherichia coli enteropatógena. Varias cosas importantes como para uno situarse epidemiológicamente en el contexto, ¿sí? Y es el tema de diarrea aguda o gastroenteritis, que se define básicamente como la presencia de dolor abdominal, fiebre, diarrea, ¿sí? Y la disentería, que es lo que define básicamente tener la presencia de moco o sangre en los episodios diarreicos. Entonces digamos que eso es muy importante. Y el espacio en el que se hace más importante eso es en los niños, ¿sí? Esa es la manera como uno tiene que pensar eso. Y cuando piensa en las etiologías de las diarreas agudas, básicamente lo que piensa es que, bueno, ¿cuáles son las etiologías? Las etiologías, la mayoría de las veces, alrededor de 50 y pico por ciento, terminan siendo virales, y ustedes bien lo saben. Alrededor del 20, máximo el 30% podrán ser bacterianas, ¿sí? Y digamos que el resto básicamente es entamoeba histolítica y Yardi, ¿de acuerdo? Y digamos los protozoos también ocupan un lugar ahí. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta como mensaje importante para enfocar a los pacientes con diarrea aguda. A uno nunca le llega un examen que diga, uy, este paciente tiene una E. coli enteropatogénica, o este paciente tiene una E. coli enteroinvasiva, o tiene una E. coli enterohemorrágica. No, eso realmente nunca pasa, ¿cierto? Uno siempre parte del diagnóstico sindromático de la diarrea aguda y de ahí, digamos, empieza a planear, según algunas cosas que da el examen físico y según los paraclínicos, cuál es la manera de enfocar a estos pacientes. Pero uno nunca le va a llegar la E. coli, digamos, tipificada en cuál de todas es. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero importante, ¿sí? Dentro del sistema de vigilancia de salud, es muy importante como, digamos, epidemiológicamente saber cuáles son los mecanismos de transmisión. Entonces, dentro del Instituto Nacional de Salud es donde se ejerce la vigilancia a todos estos enteropatógenos. Entonces, dentro del Instituto Nacional de Salud hay una parte básicamente que se enfoca, ¿sí? En esto de las diarreas agudas e investigar cuál es el mecanismo de transmisión más importante. Y dentro de todos esos hay una partecita que se encarga de alimentos, hay una partecita que se encarga solamente de los virus gastrointestinales, y es así como sabemos que la principal fuente de contaminación para nosotros es la transmisión orofecal o la transmisión por alimentos que están contaminados. ¿Entendido? Eso es lo otro, digamos, que hay que entender desde el punto de vista epidemiológico. ¿De acuerdo? Y lo otro que es muy importante a la hora de mirar estos pacientes es cuál es el escenario en el que esto se desenvuelve. Si es un muchachito que viene de una guardería, muy seguramente la primera etiología serán los rotavirus. Si es un paciente que lleva hospitalizado mucho tiempo, muy seguramente la etiología será Clostridium difficile, que es muy importante en los hospitales, o podrán ser algunos norovirus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el contexto epidemiológico sobre el que ocurre la enfermedad diarreica es muy importante, ¿vale? Entonces, a ver, hay estudios para Colombia que nos digan qué tan frecuente es E. coli enteropatogénica. Realmente hay muy poquito, ¿sí? Lo que sabemos para nosotros es que sin duda lo primero son los virus y que ocupan lo que dijimos ahorita alrededor del 50 o el 60%, y ahí siguen las bacterias, entendiendo que el principal enteropatógeno para nosotros es Salmonella, ¿entendido? Y cuando hablamos de ese grupo de E. coli, primero no está la E. coli enteropatogénica,
Primero, básicamente, está la E. coli enterotoxigénica, que es la que produce las toxinas que ustedes bien conocen, la termolábil y la termostable. Y por ahí en segundo o en tercer lugar termina estando E. coli enteropatogénica. Entonces miren que realmente la importancia de E. coli enteropatogénica tiene dos características. Uno, no sabemos mucho, digamos, qué tanta es su prevalencia, y de lo poquito que hay nos habla que muy seguramente es poco, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el contexto epidemiológico en el que uno se debe ubicar. ¿Por qué no hacemos el diagnóstico de estas cosas? Básicamente por una razón muy sencilla. Porque para poder identificar las diferentes variedades de E. coli, básicamente lo que necesitamos son estudios de biología molecular, ¿de acuerdo? PCRs, ¿sí? PCRs a partir de tener la E. coli, ¿sí? Ustedes saben que E. coli vive con nosotros, ¿sí? Pero si tenemos, el E. coli es un comensal de todo nuestro tracto gastrointestinal y con él vivimos, pero estas especies cuando nos colonizan y cuando nos invaden, pues la única manera de diagnosticarlas es con estudios de biología molecular, sobre todo cuando hablamos de E. coli. Diferente es, obviamente, cuando hablamos de parásitos. Incluso diferente es cuando hablamos de virus, porque digamos ya hay algunas pruebas rápidas de biología molecular que nos permiten identificar muchas cosas. Entonces, ¿qué hacer cuando un paciente de riesgo presenta E. coli enteropatogénica asintomática? Entonces, ojo, esto es importante, eso rara vez va a pasar. Digamos que eso en la práctica nunca va a pasar, ¿de acuerdo? Mejor dicho, en mis 15 años que tengo de médico, digamos, eso nunca ha pasado. Pero digamos, si sabemos algo cuando a uno lo coloniza un germen de estos, ¿de acuerdo? Y hay una prioridad. Si ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que a todas aquellas personas que manipulan alimentos, muchas veces le piden algunos exámenes. Desde el punto de vista práctico, nunca vamos a ver si va a estar colonizado por E. coli enteropatogénica. Igual puede estar colonizado por otra E. coli que puede ser patogénica para otros, pero para ese paciente no lo es porque está colonizado. Pero en nuestro país, básicamente, casi que solo buscamos la colonización por salmonela, y es la que se hace más importante y es la que tratamos. ¿Cómo se trata la salmonela en nuestro país? Básicamente, la mayoría de las veces, desde el punto de vista de la sensibilidad que conocemos, es quinolones, ciprofloxacina la mayoría de las veces. Entonces, no vamos a tener seguramente en la práctica clínica un paciente que esté con esto. Ahora bien, si tenemos, mejor dicho, supongamos que estamos en el CDC de Atlanta, ¿cierto? Y tenemos algún paciente colonizado por esto, ¿sí? Y ese paciente representa un factor de riesgo para la comunidad, muy seguramente lo que tendremos que hacer es tratar ese estado de portador de este microorganismo que es patogénico, ¿de acuerdo? Eso es lo que generalmente tendremos que hacer, pero en la vida real eso no pasará. Vamos a poner esto a la vida real, ¿sí? Los exámenes que uno pide en materia fecal son para detectar parásitos, que generalmente son simplemente un coproscópico, un coprológico. Coprocultivo, y cuando pedimos un coprocultivo, básicamente en el coprocultivo, si usted le pide un coprocultivo, mejor dicho, puede que crezca de todo, pero hay dos gérmenes que son muy importantes y tenemos medios selectivos para esos gérmenes, ¿sí? En general, en la mayoría de hospitales se pide un medio de cultivo que se llama SIS, que es Salmonella y Shigella, ¿sí? Y también hay algunos cultivos que son capaces de aislar Campylobacter. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, como gérmenes patógenos, desde el punto de vista práctico y en el hospital, los gérmenes que vamos a poder ver son Salmonella, Shigella y Campylobacter. Casi que esos van a ser los únicos a los que vamos a tener acceso de tratar. Y lo otro que podemos hacer generalmente desde el punto de vista práctico es pedir toxinas. Es así como hay un germen muy importante, sobre todo a nivel intrahospitalario, que es el Clostridium difficile, y para ese germen básicamente pedimos toxinas para Clostridium difficile, que son las toxinas A y B. Entonces, ojo, digamos que va a ser difícil, de nuevo, como decíamos ahorita, que nos llegue un reporte que diga, oiga, este paciente tiene una E. coli enteropatogénica, ¿sí? Entonces, digamos, va a ser difícil. Y, mejor dicho, si cultivamos popó, va a crecer E. coli por todo lado, y eso no necesariamente significa que eso tenga algún significado especial. Pero vamos a suponernos nuevamente
que estamos en el CDC de Atlanta, ¿de acuerdo? Que estamos en el CDC o que estamos en otro lugar donde, mejor dicho, podemos aislar lo que queramos, tenemos todas las herramientas de biología molecular para poder diagnosticar esto. Entonces llega un paciente con un E. coli y otra bacteria, ¿qué tratamiento prima? Pues todos los pacientes siempre llegan por algo sintomático, ¿sí? Y si usted tiene una E. coli enteropatogénica y tiene una neumonía, pues y si las dos no son por el mismo germen, pues habrá que tratar las dos, ¿de acuerdo? Si uno tiene una bacteria, independiente o no de que sea la causa principal que lo esté enfermando, pues habrá que tratarlo, ¿sí? Lo otro importante de entender es que acuérdense que las E. coli son varias, ¿sí? Y hay una que, si no estoy mal, es la enterohemorrágica, ¿sí? La que se relaciona con el síndrome hemolítico urémico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mire que incluso cuando damos antibióticos en la enterohemorrágica, eso se correlaciona con producir más verotoxina, si no estoy mal, ¿cierto? Y esa verotoxina se relaciona con uno evolucionar más rápido a síndrome hemolítico urémico. O sea que eso de los antibióticos siempre tiene que quedar como muy claro en la cabeza, entender que la mayoría de diarreas, desde el punto de vista práctico, se autolimitan, ¿sí? Estas, por ejemplo, la E. coli enterotoxigénica es una enfermedad que, por ejemplo, se autolimita. La E. coli enterotoxigénica no necesita tratamiento antibacteriano, ¿sí? Entonces, mire que esto quiere decir que casi esta vaina, cuando yo tengo una diarrea, y digamos es una gastroenteritis, es una diarrea enteroinvasiva, ¿sí? El punto de dar tratamiento antibacteriano va a estar limitado a aquellos grupos de riesgo. Yo no me dedico ya a niños, yo soy internista, entonces solo veo adultos, entonces casi que solamente se va a dedicar a aquellos pacientes que consultan por un cuadro muy característico, que son dolor abdominal, diarrea, fiebre y la diarrea con moco y con sangre. Y sobre todo en esas etapas extremas de la vida. Y ya habrá otra serie de cosas en los paraclínicos que le sugerirán a uno si requiere o no tratamiento antibacteriano. Pero en el adulto las etiologías son tantas que uno se tiene que limitar a los grupos de más riesgo. ¿Entendido? Entonces ese tema de los antibióticos y de tratar o no tratar es bien subjetivo, entendiendo que la mayoría de las veces se autolimitan, ¿sí? Y entendiendo que si uno está, como les digo, en unos escenarios donde tiene toda la disposición de hacer los procedimientos diagnósticos, seguramente existirán algunos enteropatógenos que no requieren tratamiento. Pero si ese enteropatógeno lo está enfermando a uno, además de la enfermedad principal que lo tiene hospitalizado, pues en el buen juicio clínico de uno estará indicar o no indicar tratamiento. Muy bien. Entonces, vea, yo realmente de ese tema no sé mucho, ¿sí? Y soy muy claro, ¿sí? Hay vacunas que se han tratado de desarrollar contra algunos enteropatógenos, pero en general, contra los enteropatógenos, sobre todo toda esa partecita de toda esa variedad de E. coli que ustedes producen que pueden producir enfermedad enteroinvasiva, se han tratado de diseñar vacunas. A hoy yo no conozco ninguna vacuna que evite alguna de esas enfermedades. Y con esto que ustedes me hablan de la inoculación oral, yo no puedo hablar con precisión de eso, porque realmente no sé, Santiago, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí les digo, toca hacer una búsqueda un poquito más detallada en PubMed, porque yo no les sabría contestar eso así de manera detallada, ¿vale? Problemas o enfermedades futuras, no, en general no. E. coli enteropatogénica no es una cosa que deje secuelas, pero ojo con lo que voy a decir. Sí hay algunos enteropatógenos relacionados con producir algunas enfermedades. Por ejemplo, bien saben ustedes que Campylobacter jejuni se correlaciona con Guillain-Barré, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es como la que más se describe. Y, digamos, algunos virus también se correlacionan con el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré, que es básicamente una polineuropatía desmielinizante, ¿sí? De origen principalmente motor, ¿sí? Entonces,
Entonces, ojo que hay algunas que sí están implicadas, pero hasta donde yo conozco específicamente E. coli enteropatogénica, en general, hasta donde yo conozco, no está vinculado con que uno desarrolle alguna otra enfermedad. En lo poquito que recuerdo, el principal escenario de E. coli enteropatogénica es la diarrea aguda y en unos muy poquitos escenarios puede dar diarrea crónica. Hasta ahí conozco, ¿sí? Si digamos hay una vinculación adicional con alguna otra entidad, pues les sugiero que peguen una buscadita, pero hasta donde recuerdo, realmente no, ¿vale? Como a irnos a lo que hay de Colombia, ¿de acuerdo? Y la vigilancia que hay en Colombia y los poquitos estudios que hay en Colombia, porque han quedado que la diarrea es muy frecuente, pues realmente hay poquitos estudios. Ojo, hay una cosa importante en lo que lo voy a decir y es que yo hablo de adultos, de niños no hablo porque ya de niños no, a mí me olvidó hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo que sabemos claramente, de nuevo es que en general las enfermedades virales son la principal causa y alrededor del 20% pueden ser bacterias, entendiendo que las principales son Salmonella, Shigella y Campylobacter. Y de ahí seguirían todo el grupo de E. coli, entendiendo que E. coli enterotoxigénica sería la primera entre ese grupito de E. coli y probablemente la segunda sería E. coli enteropatogénica, ¿vale? Entonces, tranquilamente, máximo, calculo yo así a muy grosso modo, podrán ser ese grupito de E. coli máximo podrán ser alrededor del 2 al 5%, entendiendo eso sí, y lo recuerdo ahorita que hay un escenario importante, sobre todo de E. coli enterotoxigénica, que es la diarrea del viajero, ¿de acuerdo? En el que estuve en Machu Picchu, que estuvo en Perú, estuvo 15 días andando por allá y llegó aquí con diarrea, E. coli, sobre todo E. coli enterotoxigénica, es bien importante, ¿de acuerdo? Siempre hay contextos epidemiológicos, pero si uno habla de un contexto general, la importancia de estas bacterias, hasta donde sabemos, ojo, hasta donde sabemos, de todo el grupo de E. coli, prácticamente máximo podrá estar alrededor del 5%, ¿sí? Y no hay mucha claridad sobre cuál de ellas es la principal, pero lo que sí sabemos es que la toxigénica es la primera y probablemente enteropatogénica sea la segunda. Más o menos así se puede distribuir, ¿vale? Y siempre entender algo, digamos que cuando uno se enmarca en todos los síndromes diarreicos, generalmente se refiere más a niños. O sea que si ustedes van y hablan con un infectólogo pediatra, de pronto puede darles un poquito más de información con respecto a eso. Yo les estoy hablando única y exclusivamente de adultos, ¿vale? En general, uno no tiene por qué tener E. coli enteropatógena. Y los espectros de la enfermedad son muy amplios. Uno puede tener desde estados de colonización hasta diarreas leves y hasta diarreas severas. ¿Entendido? Entonces, digamos, el espectro de complicación y hasta dónde se complican es bien amplio, pero está dado por una cosa muy importante. Entendiendo que cuando uno está en los extremos de la vida, tiene en general más riesgo de complicaciones por los enteropatógenos. Recuerden una cosa importante, que las principales causas de mortalidad infantil son las infecciones, creo que todavía son las infecciones respiratorias y después siguen las gastrointestinales, ¿de acuerdo? Entonces, es un espectro muy amplio y en ese espectro tan amplio, básicamente, el número en el que se puedan complicar o no está definido. Si yo estoy en los extremos de la vida o si yo tengo alguna condición subyacente, por ejemplo, si soy un trasplantado de órganos sólidos, si soy un trasplantado hematológico, si estoy en tratamiento inmunosupresor. Entonces, la posibilidad de complicarse, no hay un número mágico y siempre va vinculada con ese tipo de cosas, Valentín. ¿De acuerdo?